Nosotros vamos a exponerles sobre aprender a crear. Nuestro equipo está conformado por Alain Arzaba Villalobos, Alejandro Mávil Díaz, Ángel Yair Cid Herrera, Gisela Fabiola Caudana López y un servidor. La creatividad es parte de este tema y en ella veremos que es una habilidad que se desarrolla con el pasar del tiempo y hace que tengamos la capacidad de crear lo que nosotros imaginemos por medio de nuestra mente y lo lo materialicemos en la realidad. También este movimiento de crear cosas viene por la exigencia de la gente en cuanto a la necesidad de crear algo nuevo cada día y sorprender al consumidor. De igual forma, se le puede denominar como un talento al crear cosas mediante un proceso metódico y sistemático. Esto quiere decir que la creatividad, tanto como otras cosas, lleva a cierta serie de pasos, de métodos, para poder llegar al crear un objeto o crear una idea. También en psicología tiene los atributos de originalidad, flexibilidad, sensibilidad y fluidez, que en su conjunto hacen que el resultado sea una buena creación y un buen uso de la creatividad. Creatividad, también algunos teóricos la definen como algo nuevo, originalidad, y a la vez como algo apropiado, adaptativo, que se va adaptando conforme a las necesidades y exigencias del consumidor o de lo que se requiera en el momento. También es parte de un proceso y también como características de la personalidad y como un producto. La innovación. ¿Por qué se da la innovación? Es un ejemplo de esta misma y se encarga de rehacer cosas ya existentes, pero con una imagen mejor y un funcionamiento distinto. Esto quiere decir que va de la mano de la creatividad, pero la innovación es mejorar aún más lo que ya se creó antes y darle una mejor capacidad. ¿Y para qué sirve? Para incrementar las capacidades de un objeto, también para dar una nueva perspectiva y provienen de la novedad. Las fases del proceso creativo son las siguientes: la preparación, incubación, iluminación, verificación, cuestionamiento y por último la comunicación. Bueno, la creatividad tiene diferentes tipos de hábitos. No se marca exclusivamente en el ámbito de las artes, sino también en nuestra vida cotidiana, ya que juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. Hay algunos hábitos que fomentan la creatividad, que sería la práctica de la creatividad, que ésta aprovecha cualquier oportunidad para ejercitar tu creatividad que es necesaria para desarrollar la mente. Después tenemos la experiencia como materia prima, que habla de nuestra experiencia vivida personalmente, ya que resulta ser la mejor materia prima para el proceso creativo, ya que intenta registrar a la memoria y darnos una experiencia de aprendizaje. Después tenemos los juegos, que los juegos en ese punto ejercita de mayor manera la creatividad. Después tenemos los hobbies, que aproximadamente existen unos 400 hobbies distintos. Los más relacionados con la creatividad son aquellos donde el producto final es una creación de la persona. Después tenemos la lectura, que alimenta nuestra imaginación. Tenemos la escritura, donde procura escribir o tratamos de escribir algo diario de nuestras vivencias en el día. Después tenemos los métodos ambientales, donde tenemos este factor que es como el contexto, donde vamos a encontrar un lugar tranquilo, con colores apropiados y música adecuada, que puede favorecer la concentración en la parte derecha del cerebro. Aquí encontramos algunos ejemplos de las técnicas de creatividad, ya que ambos sitios de lo anterior mencionado presentan propuestas para mejorar la creatividad y difundir lo que se sabe de esta. Encontramos los mapas mentales, que esta técnica fue creada por Tony Buzan. Más que nada, esta técnica la creó para el proceso creativo, sea una exploración del problema y la generación de ideas. Después tenemos el brainstorming, que fue desarrollada por Alex Osborne en los años 30, que es una técnica eminente grupal para la generación de ideas.
Después tenemos las relaciones forzadas, que este es un método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958, que combina los conocimientos con lo conocido para reforzar una nueva situación. Después tenemos el Scamper, que fue propuesto por Alex Osborne, y bueno, él estableció las primeras fases, y más adelante Bob Everly aumentó más información en este momento técnico. Es una lista de preguntas que estimula la generación de ideas. Después, al último, tenemos el listado de atributos, que es una técnica creada por R.P. Cransford, que mejora los servicios o utilidades de productos ya existentes. Después tenemos el análisis factorial del pensamiento. Fue propuesto por J.P. Hilford, investigador del tema, que destaca 4 factores, que es la fluidez, que es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado, por ejemplo, el número de soluciones que haya para un problema dado en un tiempo determinado. Después encontramos la originalidad, que es la rareza relativa de las ideas producidas. De una población de 100 personas, solo a 2 o a 3 se les ocurre tal idea. Allí el pensamiento es original. Cabe recordar que la creatividad a menudo hay que buscarla no precisamente en el qué, sino en el cómo. Después encontramos la flexibilidad, que es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas. Nace de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de abordar los problemas desde los diferentes ángulos. Este se mide no por el número absoluto, sino por la cantidad de clases y categorías. Y al último tenemos la habilidad, que es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica. Hay muchas ideas que teóricamente son muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar. ¿Cómo desarrollar la creatividad? Existen varias prácticas que se pueden seguir hacia la promoción de mejorar las condiciones para el desarrollo del potencial creador. Algunas son las siguientes. Recuerda que se expresa en forma más plena sus habilidades creativas cuando realizan actividades que le den placer. No se restringe a ejercicio y actividades que posibiliten solo una respuesta correcta. Utiliza también ejercicios que estimulen a ser lo más originales posibles en sus respuestas. Valorice sus ideas originales. Una idea original es apenas el primer paso. Revise, refine y elabore sus ideas creativas. Promueva un ambiente que estimule las ideas creativas. Incentivice usted mismo a presentar y a defender sus ideas. Destaque lo mejor que usted tiene e infórmese sobre sus puntos fuertes a los demás. Desarrolle actividades que requieran iniciativa e independencia. Estimule la curiosidad. Hágase preguntas desafiantes que lo motiven a pensar y a razonar. Dese tiempo para pensar y desarrollar sus ideas. Dese oportunidades para discordar a sus propios puntos de vista. Promueva un ambiente de respeto y aceptación por las opiniones propias y la de los otros. Exponga solo críticas constructivas. Utilice técnicas de resolución creativa de problemas. Libérese del miedo a cometer errores. Reconozca que la creatividad incorpora una variedad de procesos. Otro punto importante son los obstáculos de la innovación. El innovar presenta sus obstáculos, al igual que muchas cosas más. A continuación presentaremos algunos de los obstáculos que nos podemos encontrar. El primero es la comodidad, pues el tener una zona de confort donde puedes cumplir con tus necesidades hace que no te atrevas a arriesgarte a algo nuevo. Otro punto es el miedo, que ya sea el miedo al fracaso o el miedo a lo desconocido. También otro punto importante es la inversión, pues siempre se necesita una inversión para innovar en algo y a veces no siempre se tiene el recurso. La rapidez de innovar también es algo complicado, pues no siempre se tiene el tiempo para lograr tener éxito con el público y también la cultura, pues a veces hay culturas que tienen muy arraigado lo que ya tienen conocido y es difícil innovar con ese tipo de gente. Los facilitadores de la innovación también existen y son el alumnado,
la necesidad de cambio, la puesta en el mercado, los referentes de éxitos y el acceso rápido y sencillo a la información. También podemos ver algunas de las características de las personas que son creativas e innovadoras. Una de ellas es la flexibilidad, pues las personas creativas necesitan ser flexibles para detectar con rapidez cuando algo no está funcionando e implementar una solución. La curiosidad también es importante, pues las personas creativas hacen muchas preguntas, tienen una intensa curiosidad por todo lo que sucede a su alrededor de manera muy similar a los niños. La actitud positiva es fundamental, pues es difícil sentir curiosidad por el mundo cuando nos sentimos pesimistas y negativos. La gente verdaderamente creativa acostumbra a mirar el mundo desde el punto de vista optimista. La motivación y determinación, pues las personas creativas son individuos muy rápidos a su manera de hablar y de actuar, que ponen toda su energía en lo que hacen. Por último, se necesita valentía, pues las personas creativas les preocupa poco si se equivocan o no. Se dejan llevar por la emoción de las ideas con las que se topan y están explorando constantemente su propia creatividad sin miedo a los obstáculos que pueden encontrarse en el camino. Bueno, la creatividad individual y creatividad grupal. Sabemos que la creatividad grupal es sin duda la base de cualquier tipo de cambio que podamos imaginar en nuestro mundo, pero también sabemos que actualmente se han desarrollado organizaciones que se especializan para generar nuevas ideas con el fin de aprovechar tanto la imaginación individual como la colectiva. Sabemos que el proceso creativo individual no necesita líderes, pero así como la creatividad individual y la creatividad grupal necesitan de situaciones vitales, condiciones, objetivos, para que puedan expresar todas las potencialidades creativas en las acciones que se ven determinando en el proceso de creación de resultados. Y pues sabemos que la creatividad grupal es un proceso donde las capacidades creativas va de motivaciones, perseverancia, determinación e independencia, y todas estas dan la solución a la situación de problemas. También tenemos condiciones para estimular la creatividad individual y la creatividad grupal. Son la preparación, reflexión previa sobre la experiencia en torno al problema, disposición de ánimo, la actitud mental y psíquica adecuada, apertura de liberación de prejuicios a concepciones prefabricadas, receptividad, cierto estado de conciencia de perceptividad, entusiasmo, que es el goce de la creación, estimulación, excitación mental y emocional, concentración para crear y aprender, que constituyen las dos, de tareas más duras de la existencia humana, y la expresión, que es el desarrollo de la habilidad y arte para una óptima expresión de los pensamientos. Y finalmente, pues podemos comentar que la creatividad grupal, individual, siempre están presentes las artes, la ciencia y todo lo que nos rodea.